Está aquí Eduardo Botinelli. ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? ¿Qué primeras consideraciones haces en clave de análisis político de esta discusión o esta situación planteada? Bueno, primero veamos que hay un detonante, digamos, que le da un rol distinto a la Fiscalía General, que es el cambio del Código de Proceso Penal, ¿no? El nuevo Código de Proceso Penal que entró en vigencia el 1 de noviembre de 2017 cambia el rol que tiene la Fiscalía, o por lo menos le da más atribuciones, por lo cual gana en importancia, gana en poder, y también genera más conflictos, es decir, en la medida que tiene más relevancia. Recordemos, digamos, ya lo han repasado varias veces, Jorge Díaz era el fiscal general de Corte, sí, cuando se cambia al nuevo Código de Proceso Penal. Él renuncia y asume Juan Gómez, ahora pide licencia médica por un tiempo y queda Ferrero de fiscal de Corte interina. Y así como vimos que con el paso, primero con el cambio del Código de Proceso Penal, luego con el cambio de gobierno, sobre todo a partir del cambio de gobierno, empiezan a generarse conflictos con la Fiscalía General, termina siendo detonante para la renuncia de Díaz, o uno de los detonantes, por más que es el pasaje a la actividad privada, pero de alguna forma eso intercede en ese posicionamiento. Y ahora Ferrero por lo menos despierta menos resistencias. Pero lo claro es que hay un conflicto entre, digamos, por un lado, el Código de Proceso Penal desde el sistema político, pero también y sobre todo con quienes han estado al frente de la Fiscalía General de la Nación, que generaron conflictos sobre todo con el oficialismo, o sea, básicamente con el oficialismo, que Ferrero en principio no está despertando. Es decir, lo que ustedes mismos han presentado muestra, digamos, que no despierta las mismas resistencias que despertó Díaz o incluso algunos conflictos con Juan Gómez. A todo esto se le suma además que en los últimos 2 años la Fiscalía ha estado también en el medio de algunos hechos importantes de investigaciones que han generado conflictos también con el gobierno, ¿no? ¿Te referís a asuntos que parten del sistema político, denuncias que llegan a la Fiscalía, a eso que a veces definimos judicialización, aunque Fiscalía no es parte del Poder Judicial? Bueno, sí, en parte sin dudas. No empezó ahora, es algo que viene de antes, pero efectivamente, es decir, la Fiscalía, si bien no es parte del Poder Judicial, termina estando dentro de los procesos. No es Poder Judicial, sino sistema judicial. Está dentro del sistema, está bien. Entonces, sí, sin dudas, hay denuncias desde el sistema político que terminan teniendo a la Fiscalía en el medio. Lo decías recién, ¿no? Desde los partidos que forman parte de la actual coalición de gobierno, ha habido más críticas hacia la Fiscalía que desde la oposición, que desde el Frente Amplio. Lo cierto es que para designar a una nueva persona que se desempeñe como fiscal de Corte se precisan mayorías especiales. Allí hay un acuerdo político que no se ha alcanzado, por lo menos por ahora, y el propio Juan Gómez muchas veces ha dicho: yo ya anuncié textuales palabras que si llegan al acuerdo renuncio. El tema es que eso no pasa. Bueno, es que la ley establece una venia de 3/5 del Senado para nombrar al fiscal, es decir, es propuesto por el Poder Ejecutivo con venia del Senado por 3/5. Y esto es un dato importante, y que no se haya llegado también es un dato importante, porque esta exigencia de 3/5 está establecida, entre otras cosas, para que ninguna mayoría circunstancial genere cambios en la Fiscalía y que de alguna forma ese lugar termine siendo ocupado según el color político y termine siendo político-partidaria la designación y necesite de acuerdos más amplios en el sistema político. Y ahora no se ha llegado a los 3/5 porque la oposición no ha llegado a un acuerdo de lo que desde el oficialismo se ha impulsado. Es decir, ni por las circunstancias ni por los nombres que se han manejado se ha llegado a un acuerdo más amplio que permita nombrar a un nuevo o una nueva fiscal de Corte, como, digamos, sería lo deseable para que no estuviera en este limbo que está apareciendo la Fiscalía desde hace un tiempo, ¿no? Este largo proceso de discusiones con respecto a la Fiscalía llegó a que en su momento un ex fiscal, actual diputado y precandidato presidencial colorado, Gustavo Zubia, planteara la idea de impulsar un triunvirato que se encargue de la gobernanza justamente de la Fiscalía General de la Nación, propuesta que poco después fue respaldada, si no por todo, por la mayoría de su partido, el Partido Colorado. ¿Qué hay que decir o qué hay para decir con respecto al triunvirato? Bueno, no reúne mayorías claras. Sí, dentro del Partido Colorado, en el Partido Nacional están divididas las opiniones, hay discusiones constitucionales donde no voy a entrar obviamente, sí. Pero lo que sí parece es que, primero,
tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Judicial, el máximo órgano del Poder Judicial es colegiado, y en el Poder Ejecutivo la mayoría de los órganos son colegiados, con un directorio de 5 o de 3 miembros según, o la Corte Electoral con 9, es decir, es algo que existe. Pero la Fiscalía General no funcionó así, no funciona así, y está establecido que no funciona así. Entonces, por un lado aparece si la discusión es institucional, es decir, institucionalmente lo mejor es que la Fiscalía funcione con un triunvirato, es decir, esa puede ser una posición. La otra, que se mete en el medio, es la discusión política y la coyuntura. Es decir, esta idea del triunvirato surge por los problemas que está habiendo para resolver el tema de la Fiscalía y como una posible salida, o realmente es una decisión o una mirada institucional para mejorar el funcionamiento. Hoy en día esta discusión está mediada por la coyuntura, está mediada por los problemas que está habiendo. Entonces, una cosa es la discusión política desde el punto de vista institucional para mejorar un funcionamiento, y otra cosa es cuando se mete en el medio la coyuntura que se da en este caso por el nombramiento de un nuevo fiscal de corte permanente, ¿no? Porque hasta ahora ha sido interino o subrogante en el caso de Juan Gómez. Lo que está claro es que hay una serie de diferencias políticas que hoy están afectando el funcionamiento de la Fiscalía, por lo menos su conducción. Bueno, sí, sin duda acá creo que se juntan dos cosas. Por un lado, quienes están en contra del nuevo Código de Proceso Penal, ¿no? Es decir, hay claramente posiciones, básicamente en el oficialismo, que están en contra del funcionamiento del nuevo Código de Proceso Penal. Es decir, va más allá de quién esté en la Fiscalía o no. El otro es el posicionamiento con respecto a cómo ha funcionado la Fiscalía General hasta el momento, por lo menos. En cualquier caso, esto que tú nombrabas antes de la judicialización de la política o la politización de la justicia. Aplican las dos, digamos. Cualquiera de las dos se está aplicando, no es coyuntural, no es ahora, ya hace varios años. Y en ningún caso parece que sea el mejor camino, ¿no? Es decir, y Uruguay está yendo hacia ese camino, hacia los dos simultáneamente, ¿no? Me quedo con lo que decías, Uruguay está yendo, porque en otros países de América, por lo menos, hace mucho tiempo, lo recuerdo en Argentina, ya en los años 90, empezaba a darse ese fenómeno y aquí llamaba la atención. Sin embargo, nos hemos ido acostumbrando a que cada vez más se mencione a la Fiscalía en la agenda política, ¿no? En los distintos medios de comunicación. Sí, sin dudas, es algo que ha cambiado. El rol de la Fiscalía tiene mucho que ver, el rol de los fiscales también en cuanto a su exposición ha cambiado, eso también va modificando la agenda, pero también ese juego entre la justicia y la política y la justicia está yendo en un camino que no parece ser el mejor para el futuro. Muchas gracias, Eduardo, y hablando de futuro, semana que viene por acá otra vez. Nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima.